Hola, yo soy Mónica y voy a hablar sobre la conquista de México y la instalación del poder español. Este fue un proceso que comenzó en 1521, comenzando por la caída de Tenochtitlán y que cambió para siempre la historia de nuestro país, que ahora es México. Todo inició con el encuentro entre los pueblos mesoamericanos y los españoles. Esto fue un choque completamente cultural, fue un choque de dos mundos, ya que intercambiaron cultura, religión, forma de vida, creencias, etcétera, 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 comida, vestimenta, ya que pues los españoles tenían una ideología completamente diferente a lo que eran los indígenas que habitaban centro costa de nuestro país. Durante la conquista, los españoles se enfrentaron a muchos pueblos mesoamericanos, pero esto también les ayudó a crear alianzas que una de las más importantes que crearon los españoles fue la de los tlaxcaltecas, pues eran enemigos principales de los mexicas, que eran los que habitaban en Tenochtitlán. Gracias a esta alianza, pues su armamento y sus estrategias mejoraron bastante en contra de esta civilización. Y los españoles lograron finalmente la caída de Tenochtitlán en 1521, como antes mencioné. Sin embargo, pues este proceso fue sumamente violento, súper sangriento. Miles de indígenas murieron, se destruyeron templos, se perdieron creencias, se perdieron miles de vidas. Se impusieron pues nuevas creencias, como lo es la religión católica y la religión pues cristiana, en la idea de creer que hay un Dios todopoderoso y que no hay miles de dioses como creían los aztecas o los mayas. Pues se robaron riquezas como el oro, el oro que se encontraba en México. Y pues la conquista fue, además de un encuentro cultural, religioso y político, pues provocó en grandes cambios en ambas civilizaciones, aunque pues la mayor parte de las consecuencias las sufrieron pues los pueblos originarios de nuestro México o antes Tenochtitlán. Hasta hoy existen pues debates sobre cómo debe entenderse la conquista, pues ya que en España se toma como algo bueno y como algo de lo cual nosotros los mexicanos deberíamos agradecer, pero acá en México pues es una interpretación bastante compleja, algo de lo que no estamos seguros si agradecer o pedir disculpas. Algunas personas consideran pues que fue lo que digo, un encuentro de culturas, un choque, una invasión o hasta incluso un descubrimiento. En cada interpretación muestra pues una parte de la realidad, pero lo que es indiscutible es que transformó miles de vidas y sobre todo lo que fue a lo que ahora es México, sobre todo en cultura, en comida, gastronomía. Y después de la caída de Tenochtitlán, pues en España comenzó a instalar su poder en el territorio, que fue entre 1521 y 1570. Se formaron las instituciones coloniales, el virreinato y el sistema de gobierno de la Nueva España. Los españoles controlaban la política, la economía y la religión, obligando a los pueblos originarios a creer en su Dios, estableciendo pues un nuevo orden que se prolongó durante siglos y que hasta el día de hoy se conserva y se mantiene. Hoy vengo a hablarles sobre las características sociales de la Nueva España. ¿Sabías que México fue el corazón para uno de los imperios más grandes del mundo? Todo comenzó en 1535, cuando España creó el virreinato de la Nueva España. Su capital era la Ciudad de México y su territorio iba desde Canadá hasta Filipinas. Desde Europa el poder se dividía en tres partes, que era el rey, que era la máxima autoridad, la casa de contratación, que manejaba el comercio directo con América, y el Consejo de Indias, que dictaba las leyes y nombraba funcionarios. En América el poder se dividía en el virrey, representante del rey, adelantados y gobernadores, que eran los encargados de conquistar y fundar ciudades, corregidores y alcaldes mayores, que cobraban impuestos y administraban justicia, y de último los cobaldos o ayuntamientos, que cuidaban los asuntos locales. La sociedad colonial era súper desigual. En la cima estaban los peninsulares y criollos, luego estaban los mestizos y más abajo los indígenas y africanos, quienes sufrían de racismo, discriminación y de tributos. Aunque hubo leyes que intentaron protegerlos, como las leyes nuevas, la discriminación fue parte del sistema colonial durante más de 300 años y
Esto acabó con el virreinato, que terminó en 1831, con la independencia de México, pero su huella sigue viva en nuestra lengua, en nuestra religión, nuestra cultura y nuestra arquitectura. El virreinato de Nueva España fue una época de poder, fe y desigualdad. Y esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Naivi y hoy les hablaré sobre la esclavitud en las clases sociales, las castas y el comercio de esclavos en la Nueva España. Durante esta época la sociedad estaba dividida en grupos desiguales, donde algunos tenían riquezas y otros sufrían de explotación. Los españoles nacidos en Europa ocupaban un cargo importante, mientras que los mestizos, los indígenas y los africanos eran inferiores a ellos. La esclavitud era una práctica común más hacia las personas que eran traídas desde África, ya que ellos eran explotados y esclavizados, vendidos sin derechos. El comercio de esclavos es algo que enriqueció a muchos, ya que de estos obtenían más riquezas y hacían explotación hacia las personas indígenas. En la Nueva España existía un sistema de castas que te clasificaba por tu color de piel. Este sistema de desigualdad dejó huella profunda en nuestra historia. Por eso ahora debemos recordar que todos tenemos derechos y que todos somos iguales en este mundo. La religión fue el cimiento sobre el que se construyó una nueva sociedad. Desde la caída de Tenochtitlán en 1521, el catolicismo se erigió como fuerza espiritual y política, unificando un territorio diverso bajo la palabra de la cruz y la palabra divina. La Iglesia Católica no solo predicó la fe, moldeó costumbres, leyes y jerarquías. Su poder trascendió los altares, alcanzando la educación, la justicia y la vida cotidiana de cada habitante del virreinato. Un mundo donde la fe definía la verdad. La Iglesia fue la institución más poderosa de la Nueva España. Durante los siglos XVI y XVII, la Iglesia Católica desempeñó un papel central en todos los ámbitos de la vida colonial. Controlaba extensas tierras, dirigía hospitales y escuelas, y regulaba la moral pública. Los sacerdotes eran figuras de autoridad y consejeros espirituales, y a menudo mediadores sociales. La religión se convirtió en un instrumento de la unidad, pero también de control al enseñar a los pueblos originarios las costumbres, el idioma y los valores del mundo europeo. La Iglesia, respaldada por la corona española, no solo buscaba salvar almas, buscaba construir una sociedad cristiana donde la obediencia y la fe fueran las bases del orden. Los primeros evangelizadores. Con la expansión del dominio español llegaron los primeros misioneros. Su misión fue difundir el cristianismo entre los pueblos indígenas y reemplazar a sus antiguos dioses por el Dios único del catolicismo. Estos hombres de fe recorrieron montañas, selvas y desiertos, fundando pueblos, templos y escuelas. El proceso de evangelización fue tanto espiritual como cultural, pues introdujo nuevas costumbres, formas de enseñanza y modos de vida. En 1524, 3 años después de la conquista, llegaron a México los 12 primeros franciscanos, reconocidos también como los 12 apóstoles de México. Fueron enviados por el rey Carlos V y el Papa para encabezar la evangelización de las nuevas tierras. Dotados de autoridad apostólica, estos frailes comenzaron la obra de catequizar, construir templos y enseñar la doctrina cristiana. Además, con su fe trajeron consigo la educación. Enseñaron a leer, escribir y trabajar, estableciendo escuelas donde se mezclaban las lenguas indígenas con el castellano. Su trabajo marcó el inicio de una profunda transformación cultural. Con el paso del tiempo, la evangelización se organizó cuidadosamente. Cada orden religiosa recibió una zona geográfica específica. Los franciscanos se asentaron en el centro del virreinato, los dominicos en Oaxaca y Chiapas, y los agustinos en el Bajío y el Occidente. Esta distribución permitió llevar la fe a regiones remotas y establecer una estructura sólida de enseñanza religiosa. Los conventos se convirtieron en centros de vida social y cultural, donde se enseñaba oficios, música y escritura junto con la doctrina cristiana. Así nació un sincretismo religioso, una función entre las creencias indígenas y el cristianismo europeo, que aún hoy puede observarse en las tradiciones y festividades mexicanas. Los dominicos y agustinos fueron pilares de la evangelización. Los dominicos destacaron por su rigor doctrinal, promoviendo la pureza de la fe y combatiendo las prácticas consideradas idolátricas. Los agustinos, por su parte, adoptaron un enfoque más humano y conciliador, fomentando la educación y la integración cultural.
Ambas órdenes compartieron el mismo objetivo: consolidar el poder espiritual de la Iglesia y fortalecer la presencia del catolicismo en el Nuevo Mundo. Juntos construyeron templos majestuosos y dejaron un legado artístico y arquitectónico que perdura hasta nuestros días. La Inquisición, 1571. En 1571 se estableció en la Ciudad de México el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, con el objetivo de mantener la pureza de la fe católica. La Inquisición vigilaba las creencias y castigaba cualquier desviación de la doctrina oficial. Judíos conversos, protestantes y hasta indígenas acusados de idolatría fueron juzgados y condenados. El tribunal simbolizó el lado más severo de la religiosidad novohispana, donde el temor y la fe caminaban de la mano, y la obediencia a la Iglesia se consideraba una obligación moral. Clero regular y clero secular. En la estructura de la Iglesia existen dos grandes grupos: el clero regular, conformado por frailes y monjes que vivían bajo las reglas monásticas, y el clero secular, compuestos por sacerdotes diocesanos que atendían parroquias y dependían directamente del obispo. El clero regular se enfocaba en la evangelización y la enseñanza, mientras que el regular administraba los sacramentos y supervisaba la vida religiosa cotidiana de los fieles. Ambos formaron una red espiritual y administrativa que sostuvo la vida religiosa del virreinato por más de 3 siglos. El papel social de las mujeres y hombres en el ámbito religioso. En la sociedad novohispana, la religión también determinó los roles de género. Los hombres ocupaban los grandes cargos eclesiásticos, pero las mujeres encontraron en la vida religiosa una forma de participación e influencia. En los conventos, las monjas dedicaron su vida a la oración, la enseñanza y la estructura. Algunas, como Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, se convirtieron en figuras intelectuales y espirituales de gran relevancia. Los conventos fueron espacios de cultura, caridad y educación femenina. Allí, las mujeres desarrollaban pensamiento, arte y devoción, dejando una huella profunda en la historia espiritual de la Nueva España.